postura. No, esa no va a ser la intro. Esa no va a ser la intro. No. No, no. Stop me. I will. Bienvenidos a Morras y Más Morras. Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Rapun. Y yo soy Andy. El día de hoy, Rapu nos preparó un episodio extra especial. Extra especial, es extra, muy extra en todos los sentidos. Sí, muy extra. Es correcto, donde hablaremos de una parte esencial de mazmorras y dragones. Sí, calabozos y O dragones. sea, eso. Bueno, nos vamos a centrar en la segunda palabra del nombre de ese juego, dragones. Hoy les preparé una letanía acerca de los dragones. Y decidí centrarme primero en los dragones orientales y luego en los dragones, vamos a llamarle mesoamericanos, porque en sí no son dragones, son deidades, pero pues los dragones chinos y japoneses e hindús, pues también son dioses, entonces pues... Pero antes... Una palabra de nuestros patrocinadores, ¿no es cierto? Bueno fuera. Bueno fuera. Pero antes quería dar una definición de dragones. Porque siento que si nos vamos sin definición, podemos meter cualquier cosa en dragones. Y pues ya llegaremos a eso. Como dragones de Komodo, dragones de agua, chinos, llamados Kali, dragones de... Exacto. Entonces... Excelente. A ver, primero que nada, en las culturas orientales, el dragón es un símbolo de sabiduría, nobleza, poder, riqueza, protección y fuerza. Suele representarse como una serpiente gigante cubierta de escamas de carpa, con garras de águila, patas de tigre y un par de dientes caninos característicos que sobresalen de su boca. En China, el dragón es un símbolo de buena suerte y un elemento importante de la cultura y la historia del país. Y se cree que el dragón tiene la capacidad de cambiar de tamaño y forma y puede controlar los ríos y los mares. ¿Ok? Que también, o sea, vamos... Continúa, ignórame. Vamos a también partir de la idea que, pues, estos dragones chinos también tienen como mucha cultura budista y pues el budismo viene de la India. Entonces, en China, los dragones son principalmente seres benevolentes relacionados con el agua y la agricultura y a menudo son considerados portadores de lluvia y las nubes. Ok. Antiguamente... Oye, y... Ajá, no, dime. No, te iba a preguntar, ¿sabes por qué los relacionan con esto? No sé por qué lo relacionan con eso, pero tiene, o sea, me imagino que tiene mucho que ver con el mito de la creación, por los dragones que tienen. O sea, por las figuras que tienen de los dragones, sus dragones importantes, llamémoslos así. Ok, va. Antiguamente, los dragones no solo eran un símbolo importante, sino que representaban el linaje y la realeza. Algunos dragones importantes de la cultura china son Shenlong, que además aparece en muchas representaciones culturales. Dragon Ball. En Dragon Ball salen Jackie Chan, sale... Shenlong literalmente significa dios dragón o dragón de espíritu. Oh. Es un dragón espiritual chino y japonés que controla la lluvia y el viento. También está Tianlong, que es un dragón volador de la mitología china. Es una estrella en la astrología china y es un nombre propio. Ok. ¿Qué significa? Significa naga celestial o devas y nagas. Entonces Tianlong es un naga. Y la naga es una figura del hinduismo, que son como serpientes o aves, por ejemplo. Me las imagino casi como sirenas. Okay. En el sentido de que, pues, en el mito de las sirenas, Perseo, quiero decir. No estoy segura. No sé mucho de mitología griega, pero en el mito, donde aparecen las sirenas no aparecen en el agua. Las sirenas aparecen como aves que cantan y entonces así es como se llevan a los marineros, pero son aves. Entonces, Tianlong
se representa como el primero de las 4 clases de naga en la tradición mahayana. Y hay varios tipos de nagas, los nagas celestiales que cuidan el palacio celestial y como que lo llevan volando para que no caiga. O sea, casi como en el castillo en el cielo, pero tienen como nagas, ¿no? O sea, los nagas son como la carrocería que va jalando las islas del cielo. Bueno, los celestiales. Bueno, los celestiales que van jalando. ¿Son como el equivalente de los caballos? No estoy segura. De hecho, me gustaría hacer una investigación más profunda acerca del naga. Pero Okay. ya les diré cómo lo quiero hacer, porque no lo quiero hacer con algo que tenga que ver con D&D. Quiero hacerlo con algo que tenga que ver con Final Fantasy. Ah, ok. Yo dije, espérate, pero esto es un canal de D&D. ¿De qué estás hablando, Rapo? ¿Cómo Es que nos que- vas a dar definiciones? Es que casi no me gusta Final Fantasy. ¿Qué puedo decir? Ya sé. ¿Cómo que nos vas a dar definiciones equivocadas, Rapo? Muy mal. También existen los nagas divinos que benefician a la humanidad, haciendo que las nubes se levanten y que la lluvia caiga. Por eso, muchas veces los dragones en estas culturas son asociados con la lluvia y con las nubes, porque son nagas, básicamente. También existen los nagas terrenales que drenan los ríos, quitan obstrucciones y las esclusas abiertas, o sea, salidas. Los nagas que yacen escondidos guardando los tesoros de los reyes de la rueda y bendiciendo la humanidad. Y bueno, hay muchas otras categorías de nagas, pero pues hablaremos de nagas después, porque es mucho, básicamente. Otro país donde los dragones son pues muy importantes, básicamente, es en la mitología japonesa. Hay 2 que sobresalen. Uno es Shinryu, que es el nombre japonés que le pusieron a Shenlong. Entonces es también como este dragón divino. Y el otro es Orochi, o Yamata no Orochi, que es un dragón terrible que posee 8 cabezas y 8 colas. Quien esté leyendo One Piece, bueno, quien haya leído One Piece, uff. O también si jugaron Okami, por ejemplo. En Corea, los dragones en la mitología son principalmente seres benevolentes relacionados con el agua y la agricultura. Son considerados portadores de lluvia y nubes, pues también un poco por la historia de Corea, ¿no? Que pues estuvieron conquistados mucho tiempo por los chinos y por los japoneses un rato, entonces pues hay como mucha mezcolanza cultural en Corea. O tal vez eran reales y por eso todos tienen las mismas criaturas. No lo sé, Rapu, piénsalo. Si nos da tiempo, sí quiero que nos pongamos nuestro sombrerito de aluminio. Porque sí, justo eso va mi idea. En India... Oye, nos tenemos que hacer unos sombreritos. Sí, para ese momento siempre del capítulo, que lo tenemos relativamente seguido. Jalo. Ahora, en India no se mencionan específicamente los dragones, pero la mitología tiene varias criaturas y serpientes divinas conocidas como nagas. ¿Coincidencia? No lo creo. No, es porque hubo mucho intercambio cultural entre la India y China, y en esa época, hace muchos miles de años. Y Vietnam, de como países asiáticos, Vietnam también es un lugar en donde hay como mucha influencia de dragones. Son parte común de la mitología, son criaturas simbólicas del folclore y la mitología de Vietnam. Según un antiguo mito, los vietnamitas son descendientes de un dragón y de un hada. Entonces, para los vietnamitas el dragón también trae lluvia, que es esencial para la agricultura. Representa al emperador, la prosperidad y el poder de la nación. Básicamente porque son herederos de un dragón. Oh. Igual que el dragón chino, el dragón vietnamita es el símbolo del yang, lo que representa el universo, la vida, la existencia y el crecimiento. Entonces, el mito de que los vietnamitas son descendientes de un dragón y de un hada es que el nieto de la 5ª generación de Shenlong, o sea, Shenlong tuvo, bueno, los vietnamitas dicen Shenlong. Shenlong tuvo 5 hijos, y la 5ª generación de esos hijos, ¿no? Lac Long Quan, que era el rey de los dragones que viven cerca del mar, se casó con una diosa, que era hija del rey y que tenía una apariencia de pájaro y llevaba 100 huevos. Espera, el hijo, o sea, el de la 5ª generación de Shenlong. Se casó con una diosa. Y la diosa es la que es un pájaro con 100 huevos.
Sí. Ok. Y que esos 100 huevos eclosionaron en 100 hijos. Ok. El hijo primogénito, o sea, el primer huevo en eclosionar, se convirtió en el rey Lac, que es la primera dinastía de Vietnam, y se proclamó emperador. Que, o sea, digo, eso es como algo muy constante, ¿no? O sea, también en Japón el emperador es el hijo de Amaterasu, que pues no es un dios, pero no es un dragón, pero sí es un dios. Sí es un dios, Amaterasu. Es el dios sol, si no me equivoco. Aquí mi única pregunta sería, ¿la corona con la que se coronó emperador estaba hecha con partes del huevito de donde eclosionó? Ay, no sé, estaría chido. Ahora, quiero hablar de los dragones mesoamericanos. Uf, Porque amo. no es por echarle tierra a nadie. No es por decir que los dragones mesoamericanos son mucho más chidos, pero sí son. Y ahorita dinos por qué. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, 100%. Ahora solo dinos por qué. En la cultura mesoamericana hay 3 figuras en las que yo me centré en esta investigación. La primera es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Era, según las investigaciones, un dios muy bondadoso y puro de los mexicas. Según la leyenda, Quetzalcóatl fue engañado por su hermano, lo que lo llevó a quemarse a sí mismo. Sin embargo, resucitó al cuarto día y creó a los humanos a partir de un hueso rociado por su propia sangre. Rosado. Rosado. Es que es el mejor color. No, Pero espera, no fue... perdón, es que igual conozco otros mitos de creación de la humanidad de Mesoamérica. Según yo, Quetzalcóatl baja al Mictlán para pedirle a Mictlantecutli un hueso de gigante, que eran como los antiguos habitantes del planeta. Y Mictlantecutli le dice, sí, claro, adelante, agarra uno. Y a la mera hora dice, ¿sabes qué? Como que ya no quiero, devuélvemelo. Y entonces se rompe ese hueso y Quetzalcóatl logra salir solo con un pedazo. Y por eso somos más bajitos. Oh. Sí. Justo iba a decir que me llamaba la atención este mito de creación. Porque además de pues por la conquista y la evangelización que hubo, me parece que muchos textos fueron un poco modificados para parecerse un poco más a... Otros textos. Que es algo, o sea, algo muy similar pasó también con la mitología nórdica, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de que los vikingos no fueron conquistados, sí fueron evangelizados, hicieron como un trato ahí medio extraño en cuanto a cómo se iba a evangelizar, pues los países escandinavos. Y entonces, hoy en día, si tú lees los Edas, están muy catequizados, muy catequizados. Catolificados. Es el catolicisado, si yo no, eso no es una palabra. La segunda figura en la que yo me centré es Kukulcán, que Kukulcán es mitología maya. Ah, ya, justo te iba a preguntar, pero Kukulcán no es Quetzalcóatl. Es un poco diferente. Kukulcán, según la mitología maya, era un viajero y guerrero místico que llegó a Yucatán después de surcar las aguas del oeste. Participó en la construcción de Chichén Itzá y creó el maíz para alimentar a su pueblo. Aparece como una de las divinidades creadoras bajo el nombre Gucumatz en el Popol Vuh, que es el libro de origen guatemalteco considerado como la Biblia de los mayas quiché. También aparece como deidad de los vientos con el nombre de Ejecatl. Ejecatl. Y los mayas decían que Kukulcán existió como personaje que llegó del poniente antes, después o al mismo tiempo que los Itzáes llegaran a Chichén Itzá. Entonces sí, es como esta figura que aparentemente puede cambiar de forma y puede tomar forma humana y que pues les ayudó a construir Chichén Itzá. Ahora, los incas también tienen una figura similar, que es una criatura llamada Amaru, que podría ser considerada similar a un dragón. Y les vamos a poner fotitos de todas estas figuras que... Y ahora sí les vamos a poner fotitos. De todas estas figuras que estamos mostrando. Es una deidad representada como una serpiente alada, con ojos cristalinos, hocico rojizo, cabeza de llama y una cola de serpiente. En quechua, Amaru significa serpiente o culebra de gran tamaño. Ahora, es una deidad que se relaciona con la economía del agua que riega las tierras agrícolas, simbolizando la vitalidad del agua y las lluvias que permiten la existencia del pueblo aymara. Y simboliza el agua que corre por los canales de irrigación, ríos y vertientes que hacen posible que las semillas de cultivo se transformen en hortalizas. Además, dice que todo aquello que compone la vida está escrito en las escamas de Amaru. Su fiesta se realiza en el mes de agosto cuando se produce la limpieza de los canales de irrigación, siendo el cabeza de familia quien oficia el celebrante. O sea, básicamente su fiesta la realizan en agosto cuando limpian los canales de irrigación y pues el líder de familia, ¿no? Es el que
el que oficia esta celebración. Y en Cusco, dentro de la cosmovisión andina, el Amaru representa el comunicador del cielo y la tierra. Primero como una descarga eléctrica que va a la tierra y luego como serpiente, agua, etc. Del Hanapacha, que es el mundo celestial, pasa por el Kaipacha, que es el mundo actual, al Ukupacha, que es el mundo interno o madre tierra, siendo una deidad más mental, tal como lo tenían los chinos, los mayas y los aztecas. Entonces, porque aquí yo me puse a pensar, ok, veo muchas similitudes, ¿no? O sea, todos, tanto las deidades orientales como las deidades mesoamericanas, hablando específicamente de dragones, tienen muchas similitudes. Entonces, creo que las similitudes son muy obvias, ¿no? O sea, vienen tanto en que son todas deidades, en que todas son serpientes, en que incluso las descripciones, excepto el Amaru sí se ve un poco diferente, pero siempre es así como de, bueno, tiene cuerpo de serpiente y cabeza de león y garras de águila, ¿no? Y son como descripciones muy así, y dije, bueno, ¿cuáles son las diferencias, no? Y mucho tiene que ver con la geografía, en sentido de cómo se vive, qué es lo que pasa geográficamente en las tierras en donde pues habitan estas comunidades, ¿no? Porque muchas de ellas se debían a diferencias climáticas entre las regiones. Para los aztecas, Quetzalcóatl no solo era el señor del sol, sino el propio dios sol del país. Kukulcán tiene los atributos de dios trueno. Ok, ajá. En el clima tropical de Yucatán y Guatemala, el sol al mediodía parece dibujar las nubes de su alrededor con formas serpenteantes. De esta se emanan el trueno, la luz y la lluvia, por lo que Kukulcán parecería haber atraído a los mayas más como un dios del cielo que como un dios de la propia atmósfera, o sea, como un dios del sol. O sea, Kukulcán es más dios del cielo. Ok, y eso está padre. A pesar de que muchas veces las estelas de Yucatán representan a Kukulcán como con aire saliendo de su boca, como muchas representaciones mexicas de Quetzalcóatl. Y bueno, entre Amaru también, pues algunas similitudes más allá de las descripciones, de que son deidades, todas están asociadas con la vida, ¿no? O sea, pues necesitas luz para sobrevivir, necesitas lluvia, necesitas viento, pero también necesitas agua, ¿no? Y son como asociadas con esas partes. Mientras que el Amaru tiene diferencias en que pues es del agua, no tanto del sol y del viento, no tiene nada que ver con el trueno, pero... Y bueno, también un poco el cómo se ve esta figura. Ok, ¿la puedes describir? Porque nada más me has dicho que es diferente, pero no me has dicho cómo. Es una deidad representada como una serpiente alada, o sea, a diferencia de Quetzalcóatl, de Kukulcán, a diferencia de Quetzalcóatl, Kukulcán, Shenlong, Shinryu, Tianlong, el Amaru sí tiene alas, un poco más similar. De hecho, cuando lo vi pensé un poco que se parecía un poco más a los dragones occidentales. Como europeos, ¿no? Ajá, exacto. Porque, pues, estos dragones sí tienen alas, tiene ojos cristalinos, hocico rojizo, cabeza de llama y una cola de serpiente. Sí, no sé por qué mi cerebro no cachó lo de al lado. Es que pensaste que estaba enfrente. Te quiero. Yo a ti. Pero bueno, ese es como todo el lore drop que les traía acerca de los dragones asiáticos y mesoamericanos. No quise entrar mucho en los dragones europeos porque pues también hay mucho lore que sacar de ahí. O sea, y bueno, siento que son un poco diferentes, pero justamente quería traerles este episodio tal vez partido en dos, tal vez quiera hablar de dragones occidentales en otro momento, pero justamente sacarlo al tema porque a Andy y a mí ya lo hemos platicado, ¿no? Se nos hace muy curioso que absolutamente todas las culturas tengan este tipo de representaciones. ¿Te estás poniendo tu sombrerito de aluminio? Sí, eso estoy haciendo. Es que sí, tienen este tipo de representaciones y que las descripciones suelen ser muy similares, ¿no? O sea, por ejemplo, a nosotros nos dicen que Quetzalcóatl era la serpiente emplumada, pero cuando tú la ves, pues parece que también tiene cabeza de león, también tiene colmillos, no tiene alas, tiene... ¿Quetzalcóatl y Kukulcán tienen garras? No. Bueno, hasta Kukulcán creo que... Kukulcán no sé, Quetzalcóatl no. Quetzalcóatl tal cual es una serpiente emplumada.
Ya. Oye, y estoy viendo que en algunas representaciones Kukulcán sí tiene, no tiene garras, pero sí tiene alas. En algunas representaciones, ¿no? Porque pues también, o sea... Y de hecho en estas representaciones que estoy viendo también tienen como similitud de nagas. Pero, again, o sea, estoy viendo representaciones pues un poquito más modernas, ¿no? Ajá. Que pues ya tiene más sentido que sean, que tengan pues influencia también de otras culturas. Porque es que es eso, ¿no? O sea, siendo culturas que estaban tan lejanas de sí mismas, tan lejanas entre ellas, se me hace muy extraño que las descripciones pues sean como muy similares, ¿no? O sea, porque, Sí. digo, viendo las representaciones tradicionales, no tenía ni alas ni garras. Y la cabeza sí era pues la cabeza de un guerrero maya, ¿no? Ok. O sea, es que esto también se puede deber mucho a que todo es derivativo. Y asumo que en todos estos lugares los climas son relativamente parecidos. Al menos aquí en Mesoamérica el clima es bastante estable Ajá. y cálido, lo que significa que hay muchos reptiles, como serpientes. Sí, pero, o sea, también en culturas como China, como... Bueno, Japón no tanto, pero eso lo tomaron de los chinos. Ujú. Pero aún así, o sea, se me hace curioso, ¿no? O sea... Sí, la neta lo es. O sea, sí es muy curioso, la neta. Y también lo que representan. Sí, Porque representan eso sí. cosas muy similares. O sea, básicamente en todas estas mitologías son parte del mito de la creación. Sí, eso sí. Son parte del mito de la creación y son parte de quienes de una manera u otra se encargan de que la vida pueda continuar. Ya sea que es el dios del sol o que es el dios de la lluvia en la península, ¿no? Que pues hace mucho calor. Sí. Y que además no solo hace mucho calor, es calor muy húmedo, entonces eso propicia mucho pues la agricultura, ¿no? Sí. Lo mismo pasa en Vietnam, lo mismo pasa en algunos lugares en China, ¿no? Entonces, que le hayan dado una jerarquía muy similar también es algo que me llama la atención. O sea, más allá de si la geografía es similar, de si el tipo de fauna que puedes encontrar es similar, pues también la jerarquía que le dieron también es algo, pues, a notar, Sí, eso está bastante curioso. Ajá. creo yo. Sí, la verdad es que sí. Es muy interesante cachar todas estas similitudes entre culturas que están muy separadas. Que es como de, güey, de ningún modo pueden tener influencia una de la otra. O sea, si se desarrollaron en paralelo, ¿cómo es que tienen... O incluso que tomaron, o sea, que hubo mucho tiempo de separación entre una y otra, Sí. pero, o sea, ¿cómo llegó un chino a Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? O sea, Se supone que los vikingos sí llegaron a Mesoamérica. sí, pero llegaron al norte de Canadá, ¿no? No, según yo llegaron, no sé si a México como tal, pero sí llegaron por la zona. ¿En serio? Según yo sí. Te voy a investigar el dato. Creo que llegaron como a Argentina, o sea, A como lo al mejor. sur. Pero sí, y de hecho hay una teoría muy interesante, sí, de la psicología, que si tú aíslas como a X número de personas y no les cuentas de nada, o sea, nada acerca de la mitología, nada acerca de como lo que nosotros consideramos cultura general, eventualmente van a llegar a estas ideas de criaturas con alas y cuerpo de serpiente y cabeza de león y garras de águila y que todas van a ser muy similares porque es como un miedo que está como muy arraigado en nosotros, en nuestra, o sea, en nuestro como, que es o sea, la parte como más primitiva de nuestro cerebro, ¿cómo se llamaba? Era A ver, espera, aparte del cerebro, amígdala, la amígdala. la amígdala. Espera, déjame leer. Estrés, contracción de músculos ante el peligro. Sí, es el miedo. Ok, entonces, o sea, parece que, y digo, esta es una teoría, no sé si está comprobada o no, pero que sí es como algo que tenemos el ser humano como muy arraigado, esa combinación de cosas, o sea, que eventualmente todo mundo va a llegar a esa combinación de cosas y generar un miedo a partir de eso. Sí, eso está muy loco. Y pues eso es lo que yo traía el día de hoy. Muy interesante, muy interesante. No sé si tengas más preguntas. Se me hace muy interesante cómo
al menos de los que mencionaste, no hay ningún dragón o naga o naga o criatura de este estilo que se asocie como con la muerte. O sea, porque todos van hacia la vida, no hacia la muerte. Es que también se me hizo muy curioso eso. En realidad lo que yo vi es que los dragones occidentales tienden a... O sea, son los que tienden a irse como algo más malévolo. Pero, no, bueno, también está Orochi. Que Orochi sí es un ser malévolo. Ah, sí. Sí. Cierto, cierto. A ver, déjenme investigar rapidito aquí algún mito de Orochi. Sí, pero está bastante interesante. Porque igual en la cultura celta, o más hacia los vikingos, pues está Jormungandur, que no es como tal un dragón, pero pues es una serpiente gigante. O Fafnir, que sí es un dragón, pero pues como dices, ese ya es más tirándole a algo malévolo. Uh-huh. Cuéntame el mito de Fafnir, si te lo sabes. No me lo sé. Ya, se los investigamos. Sí, a ver, Fafnir. Era hijo del rey enano Hreidmar y hermano de Regir y Oder. En la saga Volsunga, Fafnir era un enano dotado de un poderoso brazo y un alma intrépida. Llevaba el casco égida y cuidaba la casa de su padre, que era de resplandeciente oro y brillantes gemas. A lo mejor de ahí viene el mito que los dragones son codiciosos. Puede ser, porque además los dragones codiciosos son los dragones occidentales. Uh-huh. Sí, sí. Ya encontré y más o menos me acordé y no les voy a leer como todo, más bien les voy a contar un poco de lo que me acuerdo y de lo que encontré. El hijo de Izanagi, que era hermano de la diosa del sol Amaterasu, se llamaba Susano no Mikoto. Y pues era el dios Susano. Cuando llegó a un río, vio un palito que pasó flotando y siguió su paso río arriba, pensando que había gente viviendo ahí. Al poco tiempo encontró un matrimonio anciano, sollozando con una muchacha a su lado. El dios, Susano, le preguntó que quiénes eran y qué les pasaba, y el anciano contestó: soy el hijo del dios del país, Oyatsumi no Kami, y me llamo Ashinauchi, mi esposa Tenazuchi y nuestra hija Kushinada. Resulta que Orochi dominaba la provincia. Entonces Orochi era un dios malvado. Según tengo entendido, Orochi vivía a la cima de una montaña que estaba en esa provincia. Y Susano trepó esa montaña y se peleó contra Orochi. Orochi era dios del trueno y era como súper malo. Y básicamente, pues era este ser que básicamente como que sacaron del circulito de amigos entre Amaterasu y Izanagi y Sasagi y pues ellos, ¿no? O sea, el círculo de los niños cool, de los dioses de Japón. Orochi se peleó con ellos y se fue a vivir en una montaña y estaba enojado y entonces hacía caer tormentas de trueno y pues Susano dijo ¡ya no más! Y ya. Pero sí, o sea, de hecho de entre los dioses asiáticos y dioses mesoamericanos que pude encontrar que son técnicamente dragones, Orochi es el único dragón malvado. Ok. Sí, porque no recuerdo en la mitología mesoamericana, bueno, prehispánica, no recuerdo como algún otro dragón fuera de Quetzalcóatl. La neta hay muchísimas criaturas así súper extrañas e interesantes. Sí. Voy a investigar a ver si encuentro algo al respecto, porque pues ya vimos que hay más de un solo mito para diferentes cosas, porque sí. Tú ya contaste uno de la creación de los humanos. Justo, y creo que estaría padre que hiciéramos otro capítulo acerca de dragones, pero también hablando un poco más, obviamente de los dragones occidentales, pero también de los dragones africanos. Porque me encantaría saber si hay dragones africanos. Y me estaba comentando mi prima
el otro día que sí hay. Entonces sí quiero preguntarle qué es lo que sabe ella acerca de dragones africanos y hacer una investigación a partir de eso. Y además quiero hablar de nagas en Final Fantasy XIV. Bueno, no solo 14, de nagas en Final Fantasy. Perdón, es que mi cerebro ya digo Final Fantasy y termina con 14. Y pues nada, chicos, eso es todo lo que les traemos el día de hoy. Andrea ya se tiene que ir a dormir, entonces... Gracias por pasar, gracias por escucharnos, Perdón los malos chistes, ya se los debía. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, como dice Andy. Recuerden prender la campanita, darle suscribirse si quieren saber más acerca de los dragones africanos, los dragones occidentales, las nagas en Final Fantasy y otras cosas de D&D, porque a veces hablamos de eso. Ya vámonos, los queremos mucho. Vámonos, los queremos mucho. Adiós.